Hola, soy Mercy Sosa, tengo 27 años y soy de la ciudad de Guatemala. Pertenezco al programa Redes Locales de Paz en American Friends Service Committee de Guatemala y actualmente estoy trabajando en la construcción de paz y la prevención de violencia con jóvenes en algunas zonas urbanas dentro de la periferia de la ciudad. Desde el 2017 inicié con mi participación en la Youth Network, que es una red de jóvenes líderes, es una red internacional que buscamos fortalecer y hacer un intercambio de capacidades que transformen nuestras comunidades. Además, buscamos crear campañas para manifestarnos en contra de los sistemas de opresión a través de procesos de liberación. En el 2018, jóvenes que trabajan con AFCC alrededor del mundo fuimos invitados a participar en el segundo encuentro llamado Resist and Build, y este fue organizado en Nairobi, en África. Todos nos unimos para analizar los sistemas de opresión, específicamente el racismo, el colonialismo e imperialismo. Y con el fin de equiparnos de herramientas para poder construir paz en nuestras comunidades y desmantelar estos sistemas de opresión. Durante todo el proceso, jóvenes de diferentes regiones participamos en este espacio interactivo que estaba principalmente basado en el arte, y también fue un espacio donde intercambiamos no solo historias colectivas, sino también personales de cómo el racismo se ha internalizado de una forma consciente e inconsciente y ha repercutido en nuestra cultura y en nuestra identidad. También pudimos conocer cómo el colonialismo se ha perpetuado en nuestros países y cómo estas secuelas han reprimido por muchos años a nuestra gente, y no solo ha influido en nuestro interior, sino también en nuestra forma de pensar, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de vestir y así también de cómo vemos al mundo. En mi experiencia en Nairobi, Kenia, puedo decir que siempre me sentí en familia a pesar de que todos éramos de diferentes países y había una diversidad de cultura en ese lugar, pero a través de un ejercicio pudimos poner sobre la mesa los conflictos sociales que cada uno teníamos en nuestro contexto, lo que nos llevó a darnos cuenta de que tenemos muchas cosas en común. También reflexioné de que la diversidad ha sido una de las causas que ha generado conflicto alrededor del mundo, pero pienso que esto no debería de ser así, sino que esto debería de ser un proceso de enriquecimiento y complementación para nuestra sociedad. Definitivamente este proceso contribuyó a la transformación de mi forma de pensar y me permitió ser más consciente de todo lo que pasa alrededor del mundo. Ahora me encuentro más motivada para poder generar espacios donde se cambie la narrativa que se tiene sobre la juventud y de esa manera poder levantar las voces de aquellos que han sido callados desde hace mucho tiempo. Uno de los resultados del proyecto Youth in Action fue que nos organizamos y lanzamos una campaña en redes sociales llamada No Somos un Riesgo, con el fin de invitar a los medios de comunicación, a las instituciones, organizaciones no gubernamentales y a las personas a que ya no se promueva un discurso en contra de jóvenes que no tienen suficientes recursos o que son discriminados por su color de piel o su procedencia. Este no solo fue un esfuerzo local, sino también global, porque jóvenes en todo el mundo se unieron a participar en el Día Internacional de Acción. Así también nosotros en Guatemala creamos un espacio de reflexión donde compartimos historias que manifestaban cómo esta problemática nos había estado afectando. Desde que participé en este training he podido compartir mis conocimientos y mi experiencia con mis compañeros de trabajo, con jóvenes que han participado y que participan en el programa de paz en Guatemala. También he llevado este proceso a centros educativos y profesores. Guatemala es un país diverso y multiétnico. Por eso se me hace importante que se repliquen estos procesos, porque especialmente la juventud tiene la tendencia a avergonzarse de su origen y de su identidad.
por lo que creo que estos conocimientos pueden llevarnos a reflexionar y a cambiar nuestra forma de pensar y de esa manera poder acabar poco a poco con los sistemas de opresión. Mi mensaje a quien esté viendo este video es que sigan apoyando estos espacios de crecimiento personal y de organización comunitaria con jóvenes para seguir promoviendo la equidad y el respeto a los derechos humanos. I strongly encourage you to turn around and take a selfie with yourself in it, Nigga. I'm just saying.